Así que, por favor, ustedes cada uno, de tal día, de tal fecha, de tal mes, y porque si no, van a tener cero. Y fíjense que es el 40%. Ya, doctora, muchas gracias. Puede comenzar. Ya. Bueno, muy bien. Continuando con la clase sobre senso-percepción, el día de hoy pues vamos a seguir con la psicopatología. Muy bien, entonces más o menos un diagrama para que vayan consolidando los conocimientos dentro de lo que son los trastornos psicopatológicos en relación a la senso-percepción. Ya habíamos estudiado la clase pasada en relación a las agnosias, ¿no? Tenemos las agnosias óptica, acústica, somatoagnosia, cuando tiene que ver con la identificación del cuerpo, autoagnosia, estereognosia. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar básicamente con los trastornos de la percepción. Lo anterior eran los trastornos de la sensación. Entonces, tenemos dentro de los trastornos perceptivos a las ilusiones y a las alucinaciones. En cuanto a las ilusiones, ya luego se va a describir que pueden ser por inatención, que pueden ser catatímicas o que pueden ser las pareidolias, ¿no? En los siguientes láminas se van a definir y se van a dar estos conceptos. Dentro de las alucinaciones, podemos dividirla de una manera didáctica por el canal sensorial o por su origen. Por el canal sensorial ya saben que tiene que ver con alguno de los sentidos, y por su origen pueden ser las fisiológicas, las patológicas, las oníricas, psicodélicas, esquizofrénicas y psicóticas. Más o menos es este diagrama. ¿Cuáles son las diferencias entre los distintos trastornos perceptivos? A ver, algunos conceptos. Ilusión. La ilusión se refiere a los errores del reconocimiento de un estímulo real. Entonces, existe el estímulo, pero lo ve distorsionado. Esa es una ilusión. La pseudoalucinación es la percepción en un espacio interno, pero con juicio de realidad positivo. O sea, se da cuenta que está en su espacio interno. Por ejemplo, cuando el paciente les dice, escucho voces dentro de mi cabeza. La alucinación sí es una percepción sin un estímulo externo. No hay estímulo, pero el paciente lo percibe como real. Entonces, estas son las verdaderas alucinaciones cuando te dicen, por ejemplo, que escucha voces y las escucha por el oído, ¿no? Y no, en ese momento no existe ningún tipo de voz o ninguna persona que le estuviera hablando, sin embargo, el paciente lo percibe. Y la alucinosis es una alucinación que hay una crítica por el sujeto, o sea, el sujeto se está dando cuenta que algo le está pasando. Entonces, las alucinosis, el ejemplo clásico es las alucinosis alcohólicas. Bueno, ya se va a definir con mayor precisión. ¿Qué cualidades formales tiene este objeto percibido? Entonces, también pasamos a un diagrama. Dice, hay objeto real. Ay, chica. ¿Hay un objeto real durante la percepción? Entonces, si es que hay un objeto real, nosotros tenemos que pensar en las anomalías de la percepción, en alguna ilusión o alguna eidolias. Las eidolias, bueno, ya se le va a explicar por ejemplos, ¿no? Son las nubes cuando uno le da una cierta forma, ¿no? Entonces, hay un objeto real. Si hay un objeto real, cae dentro de esta categoría. Si no hay un objeto real, tenemos que pensar, hay juicio de realidad. Si hay un juicio de realidad, si la persona se da cuenta, entonces tenemos que pensar en una alucinosis. Si no hay un juicio de realidad, ¿no? Está fuera de la realidad, con un pensamiento o con un discurso fuera de lo real, entonces tenemos que ver si esta es intrapsíquica, si es abstracta, si es poco nítida. Si es poco nítida, intrapsíquica y abstracta, tenemos que pensar en una pseudoalucinación. Y si no, en una alucinación verdadera y que tiene que ver por un canal sensorial. Más o menos así es como uno puede decantar cuando uno entrevista al paciente. ¿Cuáles son las diferencias entre los distintos trastornos perceptivos? Entonces aquí vamos a considerar el objeto de la percepción, si es que está presente, la corporeidad,
si hay ciertas características con carácter de objetivo, si está localizado en el espacio exterior. El punto 4, si hay un juicio de realidad. El punto 5, si hay un reconocimiento adecuado, ¿no? Con todas las características. Y la 6 tiene que ver con una interpretación errónea. Entonces, cuando estamos hablando de una alteración de la percepción, pues tienen que ser positivo tanto el objeto, hay un objeto de la percepción presente, ¿no? Está positivo en la corporeidad, o sea, el paciente lo, lo percibe de esa manera, ¿no? Y la interpretación errónea ya no tiene nada que ver acá, ¿no? Eso es más bien en la ilusión, ¿no? Entonces, en cuanto a los trastornos de la representación, no está ninguna de estas características. En cuanto a los trastornos de la ilusión, tenemos cierta característica, excepto en cuanto a las características de la imagen, ¿no? Lo ve distorsionado, ¿no? Pero existe el objeto. La alucinación, una alucinación pues verdadera, no hay el objeto, no hay el estímulo, sin embargo, presenta todas las características de corporeidad, está localizado en el espacio exterior, hay un juicio de realidad, o sea, el paciente lo ve como verdadero, como real, ¿no? Entonces no hay un reconocimiento adecuado del objeto porque en realidad no hay el objeto, y la interpretación errónea porque no hay objeto, ¿no? Entonces solamente tiene esas 3 características, ¿no? De corporeidad, localizado en el espacio exterior, y hay un juicio no inadecuado, ¿no? La pseudo-alucinación básicamente tiene que ver con el juicio, con la interpretación. La alucinosis va a tener que ver con la corporeidad y con la localización en el espacio exterior. Ya se le explicó que el sujeto se da cuenta de que algo está pasando. Por ejemplo, la alucinosis alcohólica, ¿no? El alcohólico siente que, por ejemplo, que las hormigas están caminando por su cuerpo, ¿no? Se da cuenta de que eso no es algo real, sin embargo lo percibe. A ver, en cuanto entonces a la psicopatología, vamos a ver las distorsiones perceptivas y los engaños perceptivos. ¿Qué significa eso? Se clasifican entonces como distorsiones perceptivas. El estímulo es captado por los sentidos, es percibido distinto a la manera como debiera ser. Es generalmente de naturaleza más orgánica y transitoria. Por ejemplo, las distorsiones que suceden en el síndrome de delirium, que es un trastorno de la conciencia, en el aura epiléptica, ¿no? Son los signos o síntomas que aparecen antes de la epilepsia y por una ingesta de tóxicos. En cuanto a los engaños perceptivos, es una experiencia perceptiva nueva. Suele convivir con el resto de percepciones normales. No se fundamenta en un estímulo realmente existente fuera. Es un supuesto. Las alucinaciones no están fundamentadas, por ejemplo, en estímulos reales, y las pseudopercepciones están fundamentadas en estímulos reales, pero que ya no están presentes. Pues son alteraciones. Los engaños perceptivos son alteraciones de la imaginación. Se produce una experiencia perceptiva nueva. Por ejemplo, tú puedes estar viendo normal, ¿no? Y sin embargo puedes estar escuchando voces, ¿no? Entonces hay percepciones normales junto con percepciones anormales. En cuanto a las alteraciones de las distorsiones perceptivas, tenemos anomalías en la percepción de la intensidad, ¿no? Entonces acá hablamos de hiperestesia, de hipoestesias y de las anestesias. Esto es, bueno, como sabrán, es más orgánico, ¿no? Entonces la intensidad depende de las características del estímulo, del contexto y del sujeto. Entonces las alteraciones son especialmente debidas al receptor y tienen carácter, como ya se les dijo, orgánico. Puede ser neurológico tóxico, como el aura epiléptico, como la epilepsia misma, o el consumo de sustancias. Entonces ahí es donde pueden sentir estas personas la sensibilidad alterada, ¿no? Puede ser como hiperestesia o hipoestesia o la anestesia. Y la funcional, por ejemplo, las depresiones, donde todo se viene abajo, entonces incluida la percepción, que puede ser como hipoestesia. En los estados maníacos, que es lo contrario, que todo se siente o se percibe de manera más intensa, y en la esquizofrenia puede darse este tipo de
anomalía en la percepción en relación a la intensidad. La hiperestesia, como se le denominó, es un aumento en cuanto a la percepción de un estímulo. Todos los sonidos son altamente oídos, o sea, en voz altisonante. Todos los colores también son muy luminosos. Una tela roja parece una llama, el acto de cerrar una puerta retumba como un cañonazo. Por ejemplo, la hiperestesia nosotros podemos encontrar incluso en un autista. Ellos, los ruidos que por lo general nosotros toleramos, para ellos es totalmente intolerante. Se tapan los oídos o se ponen a llorar, ¿no? Entonces, tienen este aumento en la intensidad de la percepción. También puede darse, como ya se les dijo, en la epilepsia, en el aura, en el consumo de alucinógenos, marihuana, o en estado de mucho estrés o de agotamiento. Los maníacos también presentan la hiperestesia, pero que está relacionado en realidad con su estado emocional. La hipoestesia es la disminución de la intensidad de la percepción de un estímulo y se da pues en depresión, en delirio o en un agotamiento también grave. Y las anestesias es abolición de la sensibilidad al dolor, que se puede presentar en estados afectivos muy intensos, por ejemplo, ¿no? En una guerra, por ejemplo, en un accidente, ¿no? En ese momento no siente de repente, ¿no? La herida o el trauma que hay en alguna de las extremidades, entonces hay una especie de anestesia y en realidad está relacionada con el shock de ese momento, ¿no? En cuanto también tenemos la alteración en cuanto a la cualidad, que tiene que ver con ciertas características como el color, como la nitidez y como los detalles. Aquí hablamos, por ejemplo, de este tipo de alteraciones en la cualidad en cuanto a la distorsión. Tenemos la xantoxia, la cloroxia, por altos niveles de xantosina o bilirrubina circulante o en la visión coloreada como consecuencia del consumo de sustancias psicodilépticas, o en la ausencia de la visión de un color como ocurre en el daltonismo, ¿no? Entonces aquí en el daltonismo, por ejemplo, hay una alteración en la percepción en cuanto al color, en cuanto a la cualidad. Las alteraciones también son especialmente debidas también al receptor y suelen tener carácter neurológico, tóxico o funcional. Entonces ya tenemos anomalías en cuanto a la intensidad, en cuanto a la cualidad, en cuanto al tamaño y forma, y se llaman las metamorfoxias. Hay unas distorsiones en la percepción visual. Entonces estas personas ven de pronto los objetos o grandes o pequeños o que van cambiando de forma. Entonces hablamos ahí de la dismorfoxia, y si vemos pequeño o lo vemos grande, podemos hablar de dismegaloxias. Y en cuanto referidas al propio cuerpo, la autometamorfosis. Entonces también suelen tener carácter neurológico tóxico, por ejemplo, con el consumo de sustancias. En cuanto a la integración perceptiva, hay una dificultad para integrar las diferentes modalidades perceptivas, o sea, las diferentes modalidades que ingresan por alguno de nuestros sentidos. Se puede dar en los estados orgánicos, como la ingesta de tóxicos o en los delirios, también en la esquizofrenia, pero menos creo es generalmente que pensar en algún tipo de organicidad. Puede llamarse como escisión perceptiva, como la metacromías o la morfólisis o la sinestesia. Sinestesia es cuando por dos canales diferentes perceptivos a la misma vez se percibe. Por ejemplo, estamos escuchando una música y de pronto vemos colores, ¿no? Esa es una especie de sinestesia. Entonces, ¿qué cosa es la escisión? Más o menos tratando de dar una mejor característica de este concepto. El objeto percibido se desintegra en fragmentos o elementos más simples. El paciente es incapaz de formar los lazos habituales entre dos o más percepciones, o sea, todo lo ve separado en cuanto a la diferente modalidad sensorial. Por ejemplo, dice, un pájaro trina en el jardín, oigo al ave y sé que trina, pero qué es un pájaro y qué trina son cosas ampliamente separadas. No lo puede reunir en su cabeza, ¿no? Como si el pájaro y el trino no tuviesen que ver entre sí.
Dice, las sensaciones, aunque están asociadas, parecen estar muy separadas en este tipo de patología, incluso en conflicto. Dice, por ejemplo, un paciente está viendo la televisión y experimenta un sentimiento de competencia entre las percepciones visuales y auditivas, que incluso puede llevarle mensajes diferentes. O sea, lo siente separado, tanto lo que está ingresando por la visión como lo que está ingresando por los oídos, ¿no? Entonces, generalmente se da en pacientes con intoxicación. En esquizofrenia, siempre y cuando pues, no es tan sencillo indagar este síntoma y tampoco, bueno, no es tan frecuente, ¿no? Pero puede darse, ¿no? Es que percibe de manera separada, diferente, fragmentada las sensaciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, todo lo tenemos integrado, ¿no? En cambio, en la sinestesia hay una asociación anormal de sensaciones. Un estímulo sobre una modalidad sensorial libera de forma automática e involuntaria otra sensación en un sentido diferente. Por ejemplo, ¿no? Sonidos, se escucha un sonido y en eso percibimos un olor. Vemos un color y en eso a nuestros oídos escuchamos alguna melodía o colores que se tocan con las manos, ¿no? Entonces, esta sinestesia, sí, yo creo que indagando se puede encontrar a veces en los pacientes esquizofrénicos. Se presentan además en personalidades impresionables o artísticas o sugestionables o bajo el efecto de sustancias alucinógenas como la mescalina, ¿no? Entonces también puede presentarse en sujetos normales que son altamente pues, sugestionables, ¿no? O bajo el consumo de algunas sustancias. Además, puede aparecer de manera normal en un tercio de los niños y un 10% de los adultos. Pero sobre todo aparecen los artistas, ¿no? Estas personas muy sensibles. En cuanto a anomalías en la estructuración de estímulos ambiguos, tenemos las ilusiones, ¿no? Acá en las ilusiones existe un estímulo, pero lo percibimos de una manera inadecuada. Las personas, dice, tenemos tendencia a organizar, a dar significado a lo percibido. Si el estímulo es ambiguo, la vida cotidiana, por ejemplo, ya les comentaba, ¿no? Cuando vemos a las nubes, nosotros le damos ciertas formas, ¿no? Ciertas imágenes, ciertos sentidos, y eso se llama la pareidolia. Hay un sentido de presencia, sensación de que no se está solo, ¿no? Corriente en los estados emocionales intensos. O también a veces hay mucho cansancio. La importancia diagnóstica de las ilusiones, según este autor Hamilton, bueno, es porque puede estar asociado con otros signos y síntomas, nos indica que hay un estado emocional muy intenso y pudiera haber alguna base pues, etiológica, orgánica de falta de claridad perceptiva. Entonces las ilusiones, ¿no? Aquí tenemos, ustedes ven este gráfico, ¿no? De esta manera, tomada o dibujada de esta forma, nosotros los percibimos, ¿no? Como, de esta forma que en la vida real no es así, ¿no? Son percepciones reales, pero adulteradas y deformadas por el sujeto. En la ilusión, el objeto existe, únicamente que para que sobre él se construya uno nuevo, merced a la elaboración que nuestra mente realiza sobre la realidad dada. Esta deformación se da en relación a la atención, a la afectividad y a la conciencia. O sea, tienen que intervenir, ¿no? Todas estas funciones mentales. Entonces, las ilusiones, lo más importante que recuerden es que existe el objeto, existe el estímulo, ¿no? Pero lo percibimos de manera deformada. Bueno, según Jasper, él pues dio la siguiente clasificación. Existen las ilusiones de acabado o de la inatención. Se producen por relajación o por el déficit de la atención. Son muy corrientes, sobre todo en forma de lectura o de audición engañosas, corrigiendo automáticamente los errores de un texto al ser leído o complementando una frase oída parcialmente. O a veces es cuando nosotros vemos un dibujo que no tiene pues todas las líneas, ¿no? Punteadas o remarcadas, nosotros lo llenamos, ¿no? Entonces esto es una ilusión de acabado.
Ilusiones catatímicas. Dice, la captación sensorial es perfecta, pero la carga afectiva predispone a una falsa percepción y le agregamos ciertas particularidades, ciertas características que están relacionadas con este estado afectivo. Por ejemplo, en situaciones de una tensión emocional, un sujeto temeroso, cuando camina por la noche, pues en realidad percibe figuras amenazadoras en la silueta de los árboles, ¿no? Entonces ahí es, como estamos asustados, entonces hay un estado tenso emocional y nosotros podemos percibir, ¿no?, este tipo de figuras cuando en realidad no existen. Eso se llama ilusiones catatímicas, cuando está relacionado con el estado afectivo. Las ilusiones oníricas. La captación sensorial del objeto es perfecta. Sin embargo, nuestro compromiso de conciencia hace que se dé una falsa percepción. Por ejemplo, un conductor cansado que maneja de noche, ¿no? Entonces, a ratos, mientras fija su mirada en la carretera, la ve como un amplio océano sin límites a los costados. Bueno, nos ha pasado también a nosotros de repente, ¿no? Cuando estamos en una carretera, en un momento soleado, menos carretera, pues que prácticamente sin mayores estímulos, nosotros también podemos ver esto. Entonces esas son ilusiones oníricas. ¿Qué son las pareidolias? Entonces, el objeto real del imaginado sin llegar a darse un reconocimiento erróneo del objeto. Imágenes que surgen cuando un individuo, utilizando los elementos de la percepción de un objeto real, lo combina de forma consciente con una serie de elementos fantasiosos, sin llegar a perder en ningún momento el juicio de realidad ni la interpretación correcta del objeto percibido. Son ejemplos ver caras en una nube, en el perfil de una montaña, en las llamas que surgen de una chimenea, o escuchar palabras a partir de ruidos. Fundamenta las pareidolias, este concepto, el test de Rorschach, ¿no?, que es un test que utilizan algunos psicólogos para, es un test, quien sabe manejarlo muy bien, determinan tantos alteraciones psicóticos, alteraciones de la personalidad de acuerdo a la interpretación. De estas son láminas con una serie de manchas que el sujeto tiene que interpretar. De acuerdo a las respuestas hay una interpretación luego. Entonces, la pareidolia, tú te das cuenta que estás percibiendo en realidad una nube, pero tu fantasía, tu imaginación hace que lo vea de otra manera. En todo momento sabes que son nubes, ¿no?, y sabes que estás usando tu imaginación para darle otro significado. Entonces son las pareidolias. ¿Qué son las imágenes eidéticas? Son propiedades de algunos sujetos, que puede ser voluntaria o impuesta, de seguir viendo o oyendo los objetos desaparecidos de su campo sensorial. Ejemplo, dice, representar nítidamente una página de un texto previamente examinado. Se diferencia de la imagen mnésica por la incorporeidad, por la falta de fijeza y precisión de esta última, ¿no? O sea, la imagen mnésica, la que ella recordado con tu memoria, a veces falta la precisión. ¿Qué dijo Honorio Delgado, ¿no?, psiquiatra peruano? Son fenómenos que se producen a voluntad, fijando la atención en lo que se acaba de ver. Si un eidético mira, por ejemplo, un cuadro complicado durante un momento y después dirige la vista a una superficie uniforme, continuará percibiendo el cuadro e incluso podrá distinguir detalles que no lograra advertir al contemplar el original, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta persona, haciendo uso de su imagen eidética, primero vio este aspecto del gráfico y él pudo completarlo acá nítidamente, ¿no?, una continuación, una réplica de lo que había visto. Es una imagen eidética. Pues no todos los sujetos lo tienen, pero algunos sí, ¿no? Entonces pueden continuar, pueden viendo, oyendo aquello que ya habían percibido o ya está desaparecido de su campo sensorial, ¿no? Y ahora tenemos los engaños perceptivos, ¿no? Todo lo anterior fue las distorsiones perceptivas. Estos son los engaños perceptivos y aquí pues damos una amplia explicación sobre las alucinaciones, ¿no?, que es lo que nosotros siempre preguntamos durante la entrevista a nuestros pacientes psiquiátricos.
Entonces es el trastorno más característico de la psicopatología de la percepción. No siempre indica trastorno mental, tiene que ver a veces con aspectos culturales o religiosos. Entonces hay una primera definición en el año 1832 dado por Skirol. Él lo definió como percepción sin objeto. Bueno, hasta hoy en día utilizamos esto, ¿no? Percepción sin objeto. En 1890, Val dijo que es una falsa percepción, pero yo creo que lo define mejor la percepción sin objeto. Jasper habla de corporeidad, ¿no? De cualidades objetivas y especialidad por alguno de los sentidos, corporeidad, ¿no? Que no, las cualidades que tienen este tipo de alucinaciones. Schefter, las alucinaciones son una experiencia próxima a la percepción sensorial. Bueno, eso no lo define muy bien. El texto de Oxford de Psiquiatría es un precepto que se experimenta en ausencia de un estímulo externo. La APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, nos define como percepción sensorial sin estímulo externo del receptor correspondiente. Bueno, es como decir percepción sin estímulo, ¿no? Y otra definición de Berríos, que también es otro psiquiatra: descripciones verbales de experiencias sensoriales, con o sin insight, que no están justificadas por un estímulo relevante. Bueno, yo creo que para que siempre se les quede a ustedes con que entienda que es una percepción sin objeto, yo creo que ya están dando gran parte de la definición de lo que es una alucinación. Jasper las distingue de las ilusiones en cuanto que son percepciones corporales engañosas que no han surgido de percepciones reales por transformación, sino que son enteramente nuevas. Y también las distingue de los fenómenos oníricos porque pueden presentarse simultáneamente a las percepciones reales. O sea, otros sentidos, otras percepciones por los otros sentidos son normales, ¿no? Pero hay algunas alteradas que pueden ser las visuales y las auditivas, que son las más frecuentes. Bueno, concepciones actuales del año, por ejemplo, 1988, definían la alucinación como una experiencia similar a la percepción, con una ausencia de un estímulo apropiado. Entonces, aquí ya nos diferencia entre ilusión y alucinación, que tiene la fuerza, impacto con alto grado de convicción a una percepción real. Entonces, aquí ya nos está diferenciando entre alucinación y pseudoalucinación, que no es susceptible de ser dirigida ni controlada voluntariamente, ¿no? Entonces aquí lo distinguimos, dice, entre alucinación y otra clase de imágenes, que por ejemplo las eidéticas, ¿no? Que a veces pueden presentarse. El paciente que alucina distingue perfectamente entre su imaginación y sus experiencias alucinatorias. Entonces, una cosa es la alucinación que ingresa por alguno de los canales de la percepción o de los sentidos, y otra cosa es nuestra imaginación, ¿no? Que tiene que ver más que todo con nuestra parte de nuestro pensamiento. ¿Cuál es la clasificación de las alucinaciones que nosotros utilizamos actualmente? Según su complejidad, pueden ser elementales o complejas, ¿no? Elementales, que se le denomina, por ejemplo, a veces a los acoasmas, que a veces pueden ser ruidos nada más, ¿no? Que escuchan. Según las causas de su aparición, fisiológicas, orgánicas, ambientales, psiquiátricas. Bueno, sobre todo creo que diferenciar entre las orgánicas y las psiquiátricas. Según la esfera sensorial, bueno, ya saben ustedes que tiene que ver con algunos de los sentidos y otros fenómenos alucinatorios. Según su complejidad, como ya les decía, elementales: ruidos, zumbidos, luces, resplandor. La mayoría, ¿no? O sea, la mayoría supuestamente son como que ruidos, como que luces, ¿no? Y complejas pueden ser imágenes, pueden ser conversaciones, pueden ser piezas teatrales, pueden ser figuras, ¿no? Entonces, generalmente las complejas ya se presentan en la esquizofrenia o en cualquier otro trastorno mental grave. Ya según su contenido, pueden ser ya diversos, ¿no? De acuerdo a sus miedos, a sus recuerdos, pueden ser de contenido cultural, religioso, pueden ser en situaciones vitales especiales, dice, como por ejemplo los prisioneros, ¿no? O los que están secuestrados.
Y algunos pueden estar relacionados con los contenidos de los delirios, que es un trastorno del pensamiento, ¿no? Según las causas de aparición. Entonces, las fisiológicas, por ejemplo, tenemos las alucinaciones que pueden presentarse durante el sueño. Estas son fisiológicas, no implica alguna patología, no tiene algún tipo de representación patológica. Entonces, las hipnagógicas, que pueden presentarse antes de dormir entre el estado de vigilia y sueño, ¿no? Cuando estamos cerca de dormir pudieran presentarse algún de este tipo de alucinaciones, ¿no? O puede ser alucinaciones hipnopómpicas, que pueden ser, nosotros estamos dormidos y al momento de despertar, de repente escuchar, oír algo, ver algo. Estas son correspondientes al sueño y no implica alguna patología. Puede darse también en situaciones fisiológicas extremas, ¿no? Como deshidratación, como hipertermia. Puede ser un espejismo en el desierto, ¿no? Creo que nos ha pasado a todo el mundo, ¿no? Las ambientales pueden ser en situaciones de aislamiento, ¿no? Secuestros, prisioneros, ¿no? Donde hay mucha sobrecarga sensorial o aislamiento social. Las orgánicas, provocadas por enfermedades somáticas locales, que pueden afectar algunos de los órganos sensoriales, o puede ser por tumores del lóbulo temporal, o lesiones en el lóbulo occipital, ¿no? Que daría más alucinaciones visuales. En la epilepsia también puede presentarse, en el delirio, en las psicosis orgánicas, ¿no? Y las psiquiátricas casi siempre acompañadas de ideas delirantes, ¿no? O sea, muchas veces las alucinaciones están acompañadas de personas que también tienen algún tipo de delirio, que es un trastorno del pensamiento, como les decía. Ahora, según la esfera sensorial involucrada, ya saben ustedes, pueden ser visuales, auditivas, gustativas, táctiles, senestésicas y sinestésicas o motoras. Bueno, voy definiendo esto. Las auditivas son las más comunes, las que más encontramos en la clínica. Las elementales, como les decía, que puede ser las cosmas, que solamente son ruidos, o las estructuradas, que ya son conversaciones. Pueden ser familiares o pueden ser de voces desconocidas, pueden ser de tono imperativa o que te ordenan, como mandatoria, o puede ser comentadoras que comentan sobre el paciente, puede ser el diálogo en segunda persona en el caso de la depresión, o en tercera persona, o puede ser como eco del pensamiento. Puede ser de contenido amigable, pero más frecuentemente es amenazante, ¿no? O sea, el paciente lo escucha y le provoca mucha angustia, mucho temor, porque generalmente son críticas, ¿no? Negativas al paciente. O pueden ser comandatorias de hacer daño, por ejemplo, a su familia, ¿no? Entonces eso también le genera mucha angustia. Pueden ser oídas de forma cercana o bien como murmullos vagos, y lejanos. Las alucinaciones de segunda persona son más características de la depresión, mientras las alucinaciones en tercera persona. En tercera persona, ¿qué significa? Escuchan varias voces que hablan sobre el paciente en tercera persona. Son más características de la esquizofrenia. Cuando una persona le dice que escucha voces, entonces ustedes tienen que preguntar, ¿no? Todas las características, y dentro de esas características le preguntan, ¿esas varias voces conversan entre ellas sobre ti, pero en tercera persona? ¿No? O sea, por decirte, no sé, hablan entre dos, tres voces y están hablando, por ejemplo, de Mario, que es el paciente, ¿no? Que Mario es esto, que Mario es lo otro, ¿no? Entonces, así, cuando son conversaciones en tercera persona, es muy característico de la esquizofrenia. Ustedes ya pueden descartar y presumir que este paciente es esquizofrénico. Alucinaciones auditivas. El esquizofrénico escucha voces, no personas. Las voces no poseen una posición determinada. Son ubicuas, las escucha desde un lado, desde arriba, desde atrás. Solo parece eliminado al sector frontal. A veces el paciente afirma que las voces le penetran la cabeza, los oídos, el corazón. En esos lugares las siente más que las oye. Esta experiencia confirma el carácter pseudoacústico de las alucinaciones auditivas. Las voces no carecen de determinación espacial. Se burlan de ella, eludiendo todo límite y frontera,
Y no tiene que ver los muros y la distancia, ni el poder de las voces resulta abrumador e irresistible, ¿no? Ellos te dicen, pues, ¿no? Que están escuchando, que ahí sí afuera están hablando de él, ¿no? Entonces, por eso dice, no tiene que ver con muros. El paciente está indefenso, no tiene cómo defenderse y no puede huir, ¿no? Las voces las escucha a donde vaya. Así el esquizofrénico no siente necesidad de poner a prueba la realidad de su experiencia. No lo escandalizan los absurdos físicos, no se sorprende de que solo él escuche las voces. No se pregunta por qué las voces se dirigen a él, solamente las escucha. No, más o menos esto es lo que describe un paciente esquizofrénico. En las alucinaciones, por ejemplo, del alcohólico, las voces se mantienen en un lugar definido, en algún lugar de las inmediaciones. O sea, no atraviesa las paredes, ¿no? El esquizofrénico nunca intenta averiguar dónde se originan las voces. El alcohólico a menudo busca a las personas que hablan a su alrededor y no a él. Las voces son atmosféricas, se comportan como los elementos, el viento, la lluvia, el fuego, y no obstante hablan, se burlan y amenazan. Esa metamorfosis indica que el paciente ha perdido su lugar, dice, en el mundo humano. Bueno, hay una pérdida, como dicen, de la razón, ¿no? En cuanto a las visuales, generalmente son más orgánicas, ¿no? Cuando de todas maneras hay que descartar organicidad. Por ejemplo, pueden ser muy elementales, fotoxias, ¿no? Como de repente, no sé, pues una luz, algo así, ¿no? O complejas, tamaño natural, o puede ser de diversos tamaños, como ya se le explicó, puede ser que se achiquen, o que sean grandes, o que sean pequeños, con y sin perspectiva, o sea, puede ser plano, puede ser en 3D. La otoscopía puede ser positiva o negativa, con exaltación de tono afectivo. Las alucinaciones visuales son más características, como les decía, de los estados orgánicos agudos o demencias, ¿no? A ver, las alucinaciones visuales. Sospechar organicidad. Se asocian con los defectos de la visión y trastornos orgánicos como tumores cerebrales, como las crisis convulsivas, como el consumo de algún tipo de sustancia, enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Accidentes cerebrovascular, infecciosas o degenerativas, ¿no? A veces hay muchas encefalitis también que llevan con síntomas psicóticos, ¿no? Y en realidad se le saca una resonancia y se le hace, bueno, todos los descartes de organicidad como es la PL, la resonancia, y ahí ya se llega al diagnóstico de encefalitis, ¿no? Y a veces se es considerado como paciente solamente psiquiátrico. Pero hay encefalitis que pueden ser autoinmunes, que pueden ser virales, que pueden ser infecciosas, que pueden dar este tipo de alucinaciones. Entonces, primero tenemos que descartar la organicidad. Las alucinaciones visuales elementales se asocian con la patología del lóbulo occipital, mientras que las formadas y escénicas se asocian con patología del lóbulo temporal. Hay muchas epilepsias con lesiones en el lóbulo temporal que dan este tipo de alucinaciones también, o que dan síntomas psicóticos, ¿no? Tipo alucinatorio, ¿no? Algunos autores consideran que las alucinaciones visuales son también frecuentes en la esquizofrenia, pero en general se acompañan de otras alucinaciones, como puede ser auditiva, o sea, solamente visual es más que todo orgánico, ¿no? Pero si es que además hay visuales, auditivas, en relación al cuerpo, ¿no? Que son las anestésicas, y en relación a los delirios, ¿no? Que son las ideas de daño, de persecución, entonces ahí nosotros tenemos que pensar más en una esquizofrenia y menos en una organicidad. Bueno, también lo otro importante es que la esquizofrenia tiene un nivel de conciencia normal, ¿no? En cambio, las organicidades generalmente ya hay un trastorno del sensorio, un trastorno de la conciencia. Bueno, entonces el síndrome de Charles Bonnet también es algo que se les mencionó. Es un término acuñado por Morsier en 1936 en honor a un filósofo suizo que describió las experiencias de su abuelo, un magistrado de 89 años que durante 3 meses vio imágenes de hombres, pájaros y edificios que cambiaban de silueta, tamaño y lugar, sin alteración de conciencia y reconociendo que algo estaba pasando. Entonces, este síndrome de Charles Bonnet, ¿en qué momento nosotros lo determinamos? Es cuando hay presencia de alucinaciones visuales vívidas, bien formadas y elaboradas en personas mayores, con déficit visual parcial, con un nivel de conciencia normal y que conserva el ensayo, o sea, se da cuenta
de que es irreal lo que ve. La etiología es variada, hay un daño en el sistema visual, por lo general, por ejemplo, degeneración macular relacionada con la edad o glaucoma, pero también puede ser resultado de una patología cerebral que interrumpa las conexiones entre el ojo y el córtex occipital. O sea, hay un daño en el sistema visual, ¿no? Ya puede ser en el mismo ojo o puede ser en las conexiones entre el ojo y el córtex. Es el síndrome de Charles-Bonnet. Las alucinaciones liliputienses, ¿no? Es cuando ve todo chiquito. Visión de gente pequeña, hombres o mujeres de altura diminuta. Pueden acompañarse también de pequeños animales y objetos también pequeños. Las alucinaciones suelen ser múltiples. Las personas se mueven, visten ropas coloreadas. Se acompaña de un estado de ánimo placentero. Generalmente, pues, están intoxicados, ¿no? Más que todo en el consumo de sustancias. Puede ser también, ya menos, en menor grado, en tumores cerebrales, en demencias, esquizofrenia, es un poquito más alejado, ¿no? Y estados disociativos. Las alucinaciones táctiles o ácticas. Los pacientes se sienten tocados, manoseados. Pueden ser activas o pasivas, que son más frecuentes. Tienen que ver con la temperatura, ¿no? Sentir mucho calor o sentir muy húmedo, con la parestesia sentir adormecido, o también sentir pues que algo le está caminando, ¿no? O como si fueran hormiguitas. Olfativas, que son poco frecuentes, a veces son delirios, y aquí también hay que descartar organicidad también primero, las olfativas, aunque también se pueden dar en esquizofrenia o depresión mucho más alejado. La gustativa, similar a las olfativas, donde también hay que descartar organicidad. Las táctiles, ácticas o de contacto, ¿no? Son sinónimos. Son las sensaciones cutáneas. Pasivas, como ya les mencioné, sienten que les agarran, que son quemados. Esto se ve más en los esquizofrénicos, ¿no? Ellos, los pacientes, te dicen, ¿no? Que sienten que los queman, que los tocan, que les hacen cosquilla, que los atraviesan, que les oprimen, que los estrangulan, con y sin sensación dolorosa. Se incluyen aquí las alucinaciones térmicas, sensación de ser calentado, enfriado o de humedad, ¿no? Más frecuentes en la esquizofrenia. La formicación, que es la sensación que sobre la piel o bajo de la piel son perforados por pequeños animalitos. Esto es más orgánico y sobre todo abstinencia alcohólica, ¿no? Hay que averiguar, por ejemplo, alguien que te dice que está sintiendo, ¿no? Como que algo está caminando. Hay que averiguar si esta persona es consumidora de licor o consumidora de alguna sustancia. Las activas son muy poco frecuentes, se dan en el delirium tremens, donde el paciente tiene la sensación de que toca ahí los bichos. Bueno, esto sí se ve pues más en el alcohólico, ¿no? En la clásica que siente, ¿no? Que están caminando las hormiguitas. Somáticos o viscerales procedentes del interior del propio cuerpo. Sensaciones de estar hueco, petrificado, o que tiene, bueno, en la práctica clínica he visto pacientes que decían que tenían gusanos, otro paciente que decía que tenía pingüinos, o sea, cosas tan enrevesadas, ¿no? Eran esquizofrénicos. Otro paciente masculino, varón, que decía que estaba embarazado, que tenía hijos, ¿no? Que estaba embarazado, 2, 3 hijos, ¿no? Estas son alucinaciones, pues, somáticas. Se asocian a delirios bizarros en la esquizofrenia. La sinestésica tiene que ver con el movimiento. Percepción de movimiento de cierta parte del cuerpo que no se están moviendo. Puede ser en la esquizofrenia o también en el Parkinson. Y tenemos las mixtas también, ¿no? Que es una combinación de todo eso. Entonces, las alucinaciones sinestésicas, siendo un poquito más amplio, sensación de estar petrificado, desecado, reducido de tamaño, vaciado, horadado, de creer que es por dentro de cristal o de metal, de sentir que el cuerpo es inundado por rayos, calambres, o que el cuerpo es sometido a torsiones. O sea, mira, una serie de particularidades extrañas realmente, ¿no? Es frecuente la afectación de los órganos genitales, ¿no? También siente, ¿no? Que de repente que le están poniendo electricidad, ¿no? Algunos pacientes te dicen que tienen vivencias alucinatorias de coito o de extracción de esperma, pero más que sí he escuchado a varios pacientes es que le están poniendo electricidad en los órganos genitales. Esa es una alucinación senestésica. Pueden ser vivencias de deformación corporal. El cuerpo es desfigurado, crece, se engrosa, se vuelve pesado, ligero,
o determinadas partes cambian de tamaño o de forma, ¿no? Todas esas sensaciones en el cuerpo o dentro de los órganos del cuerpo son alucinaciones senestésicas. Y las motoras, como ya se les dijo en la demencia o en el Parkinson, experimenta la sensación de ser desplazado activa o pasivamente, o bien nota una fuerza inhibitoria que no le deja moverse, o la sensación de ser levantado. O sea, que lo están moviendo, ¿no? Frecuente en esquizofrenias, no paranoides, en Parkinson, y también en la abstinencia por benzodiazepinas. Las gustativas y olfativas suelen ser unidas. En tumores del área olfativa, lesiones del área órbito-frontal, en aura de crisis epiléptica, depresiones endógenas graves, olores y sabores desagradables en algunos pacientes esquizofrénicos afectados por delirios crónicos. Hay algunos que te dicen que huele, que su cuerpo está despidiendo mal olor, ¿no? Tiene alucinaciones olfativas. Síndrome de referencia olfatoria. Dice existencia de alucinaciones olfativas primarias que desembocan en un estado delirante crónico. O sea, a partir de esta percepción, de esta alucinación, el sujeto se hace toda una interpretación. Entonces ya pasamos aparte de la alucinación, a un estado delirante crónico secundario. Es una entidad rara. Las alucinaciones olfativas suelen ser únicas, de mal olor corporal, producen una reacción hipocondríaca y depresiva que lleva al aislamiento del paciente, ya que el paciente interpreta todos los actos de los demás como alucinaciones al mal olor. O sea, este paciente ya no quiere salir, ¿no? Porque dice que despide mal olor, por más que se bañe y todo eso, tú no le puedes convencer de lo contrario. Entonces ya se queda en su cuarto encerrado porque le da como que vergüenza, porque dice que las personas pues se alejan de él porque él está oliendo mal, ¿no? Pues puede explicarse, hay que buscar algún tipo de patología, puede explicarse por una lesión del lóbulo temporal. Entonces, ¿cuáles son las variantes ahora de esta experiencia alucinatoria? Tenemos las pseudoalucinaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el esquizofrénico, no más que todo el esquizofrénico se da. Me llega al cerebro una voz sin sonido que siento penetrar. Son comunicaciones divinas desde martes, en sujetos poderosos de mentalismo. O sea, son pacientes que te dicen que en su cabeza escucha voces. No, él sabe que vienen de, que no es real, ¿no? Pero eso se llama pseudo alucinaciones. Tiene un reconocimiento de subjetividad. Tiene idéntica viveza que las alucinaciones. No dependen de la voluntad de las personas. Puede darse en personas sanas en momentos de crisis. La persona se suele referir a ella como visiones, no la considera reales. Puede que la persona haya experimentado alucinaciones en el pasado, ahora ha aprendido a cuestionarlo, ¿no? O sea, cuando las escucha en el cerebro. Presentación de percepciones vividas en el espacio subjetivo interno. Carecen de corporeidad. Espacio interno, independiente de la voluntad y tiene una frescura sensorial, ¿no? Se percibe muy vívido. Se diferencia de las representaciones y tienen juicio de realidad positiva, es decir, se tienen como reales. Son vividas como un fenómeno subjetivo a diferencia de los recuerdos o de las fantasías. Son más claras y más reales. Sus imágenes más detalladas y estables aparecen espontáneamente. No es posible modificarlas a voluntad, ni librarse tampoco de ellas. Se acompaña con frecuencia del carácter de imposición, o sea, son impuestos. No puede modificarlas, no puede retirarlas, no puede librarse de ellas. Alucinaciones, existe otro tipo de alucinaciones que son las alucinaciones funcionales. Las percepciones de un campo sensorial provocan alucinaciones en el mismo campo sensorial y desaparece cuando se elimina el estímulo, cuando se cierran los párpados o cuando se ocluyen los oídos. Por ejemplo, oír voces cuando percibe unos golpes en la pared y cesar de oírlas al cesar los golpes, ¿no? Entonces alguien golpea la pared y ahí escucha voces, o sea, alucinaciones auditivas. Deja de escucharlas cuando ya cesan los golpes. Con los ojos abiertos por la noche veo bichos y hombres grandes que me quieren pegar. Enciendo la luz y desaparece. Entonces son alucinaciones funcionales, ¿no? O sea, la percepción normal de un campo sensorial provoca alucinación en otro campo sensorial, en otro sentido. Existen también las alucinaciones reflejas.
Alucinaciones provocadas en un campo sensorial por la presencia de percepciones en un campo sensorial distinto. La llave que oye dar vueltas en la cerradura la siente el enfermo como una forma dolorosa en el propio corazón. Alucinaciones reflejas. O sea, es alucinaciones en un campo sensorial por la presencia de una percepción en un campo sensorial distinto. Luego tenemos las alucinaciones negativas. Vallejo Nájera también ha estudiado mucho la psicopatología. Dice, dejar de ver objetos realmente existentes. Es raro en patología, aunque puede ser provocado mediante sugestión. Sí, pues, por ejemplo, no verse, ¿no? En el espejo, ¿no? Es una alucinación negativa, ¿no? Es bien. Bueno, yo hasta ahora no he visto a un paciente que refiera a eso. Alucinaciones extracampinas. Son alucinaciones que se experimentan fuera del campo sensorial. Cuando un individuo mirando de frente ve a alguien a su espalda, o oye voces en otro lugar cuando está en otro distrito, dice. Son las cogniciones corpóreas de Jasper. Son las personas que dicen, siento que hay alguien atrás mío, ¿no? Pero nunca lo ha visto, ¿no? Entonces son las cogniciones corpóreas. Alucinaciones fuera de tu campo visual. Alucinación del doble y otros fenómenos autoscópicos. Existe el fenómeno del doble o autoscopía, autoscopía o doppelganger. O sea, son muchos sinónimos, ¿no? Mejor autoscopía nada más. Se define como la experiencia visual en la que el sujeto ve su imagen en el espacio externo, como si se reflejara en un espejo desde su propio cuerpo. O sea, la persona se ve a sí misma, ¿no? Puede aparecer en sujetos normales también, cuando están muy estresados, en un estado de agotamiento físico, o en experiencias cercanas a la muerte. En estados disociativos son cuando las personas pasan por un breve periodo del trastorno de la conciencia, ¿no? Eso ya lo estudiaron en conciencia, los estados disociativos. Y puede aparecer este fenómeno. Otra vez se asocia a la esquizofrenia. También hay que descartar enfermedades neurológicas, organicidad, tipo la epilepsia, los tumores, ¿no? Y también se da el fenómeno contrario a otoscopía negativa, ¿no? O sea, se mira en el espejo y no se ve. A ver, la diferencia entre ilusión versus alucinación. La ilusión. Hay un estímulo real. Aquí no hay estímulo. En la ilusión lo deforma y aquí tiene todas las características, a pesar que no hay el estímulo, pero tiene todas las características, todas las cualidades de un objeto real. Aquí hay una impresión de lo percibido, aquí puede ser inesperada y lo puede corregir, ¿no? En cambio, la alucinación pues es involuntaria, la persona no puede hacer nada al respecto. Y la alucinosis es una percepción sin objeto, al igual que la alucinación, pero a diferencia de esto, el juicio de realidad está conservado. El sujeto se da cuenta que es algo anormal, pero igual lo siente. Generalmente en intoxicaciones por drogas, en el alcohólico, es un ejemplo de ello. Alucinosis, entonces. Alucinaciones. Es una alucinación verdadera, pero hay un juicio de realidad. Se da cuenta de lo normal, en cuanto el esquizofrénico no se da cuenta. ¿Cuáles son las diferencias importantes? A ver, que nosotros debemos recordar. La diferencia entre la alucinación verdadera y la pseudoalucinación es que la primera es un trastorno de la percepción y la segunda un trastorno de la representación. La pseudoalucinación no tiene corporeidad y aparece en el espacio subjetivo interior. Son los rasgos esenciales que la distinguen de la alucinación verdadera. No tiene corporeidad y aparece en el espacio subjetivo interior. No es en la parte externa, como si lo es una alucinación. La alucinosis tiene característica de percepción, pero hay un concepto de realidad. El enfermo se da cuenta, ¿no? Cuáles son lo real y cuál no lo es. Bueno, también aquí hay otras características, un cuadrito para que más o menos ustedes se vayan dando cuenta
cuando decimos alucinaciones, cuando decimos pseudoalucinaciones y cuando decimos alucinosis, ¿no? Entonces, si tiene corporeidad, estamos hablando de alucinaciones y de alucinosis, ¿no? Las pseudoalucinaciones no tienen corporeidad. Localizado en el espacio exterior, alucinaciones y alucinosis, ¿no? O sea, el paciente ingresa por los sentidos, el paciente lo percibe así. En cambio, las pseudoalucinaciones se produce en el medio interno, en nuestra cabecita, y el paciente se da cuenta. Insight es la conciencia de la realidad, ¿no? El alucinado no, el que tiene alucinaciones tampoco, en cambio el que presenta alucinosis sí tiene una conciencia de que eso es anormal. Y causa, generalmente las alucinaciones y pseudoalucinaciones son trastornos mentales psiquiátricos y las alucinosis más orgánicas. A ver, esa es una guía más o menos cuando nosotros indagamos experiencias alucinatorias. ¿Estamos ante una alucinación o estamos ante otro tipo de engaño perceptivo? Entonces, a ver, ¿cuál es el consejo a seguir por el clínico o por cualquier persona que esté entrevistando? La claridad del informe verbal del paciente, no suponer que un paciente presenta delirios o delusiones, ya cuando lleguemos al trastorno del pensamiento, ahí lo van a estudiar, debe presentar también alucinaciones. Solo presentan alucinaciones un 35% de los pacientes que presentan delirio. Si presenta alucinaciones, en cambio, el 90% está acompañado de delirios, ¿no? O sea, las alucinaciones sí por lo general está acompañado de delirios. Entonces, pero en cambio un paciente delirante, que es un trastorno de pensamiento, no necesariamente se asocia a alucinaciones. En el 20% se dan mezcla de alucinaciones de distintas modalidades sensoriales, ¿no? Por lo general hay alucinaciones visuales y auditivas. La más frecuente o más identificable, auditivas y visuales. Tener en cuenta la historia de la enfermedad del paciente. Cuanto menos formadas son las alucinaciones, con menos características, más probable es el origen neurofisiológico. No correspondencia entre los trastornos y la modalidad sensorial de las alucinaciones. Ya. Las repercusiones en cuanto a la conducta emocional de las alucinaciones que también ayudarán al correcto diagnóstico. Como que si le da miedo, tiene terror, tiene rechazo o tiene placer o es indiferente, por ejemplo, el caso de los crónicos. Por lo general, las alucinaciones generan mucho temor, mucho desagrado, mucho rechazo. Hay retirada, hay evitación, hay retraída. O sea, hay que preguntar todo esto. Explicación parcial de los síntomas negativos, subida, escape a veces como consecuencia. Bueno, todas estas cosas hay que preguntar si es que una persona o si es que detectan ustedes alucinaciones. Si es que hay, por ejemplo, alucinaciones con repercusión conductual, es motivo pues del internamiento y nosotros en cuanto a la evolución vamos viendo, ¿no? Si las alucinaciones ya no están modificando la conducta del paciente, quiere decir que está evolucionando bien y bueno, estamos considerando pues el alta, ¿no? Entonces lo importante es que estas alucinaciones no estén modificando la conducta. Entonces, en cuanto pues a la esquizofrenia, dice explicar brevemente los 3 síndromes, la esquizofrenia positiva. Bueno, en la esquizofrenia hay varios tipos de esquizofrenia según la presentación de sus síntomas, ¿no? Entonces, generalmente las alucinaciones se dan más en el paranoide. Y más modalidad auditiva, incluso que pueden ser demandantes, imperativas, acusadores. Pero casi patognomónico es cuando son voces de varias personas que hablan entre ellas sobre el paciente. En los crónicos se puede dar en cualquier modalidad. En el episodio depresivo también hay alucinaciones que pueden presentarse aproximadamente un 25%, pero más son las ilusiones, dicen, ¿no? Y generalmente en una depresión, las alucinaciones son congruentes con su estado depresivo, es decir, por ejemplo, si está muy deprimido, entonces sus alucinaciones es de que está pobre, de que ya está en la ruina, de que no sirve para nada, que es un inútil, ¿no? Y ahí está que se mate, ¿no?
Entonces es congruente con su estado de ánimo, ¿no? Y hay las no congruentes, pero generalmente son congruentes con el estado de ánimo. En el episodio maníaco no suelen ser tan frecuentes las alucinaciones y también sí las ilusiones. Son de naturaleza imperativa, ¿no? Misiones redentoras. Generalmente podemos encontrar ahí. Bueno, el episodio maníaco más es un estado afectivo que ya luego se le va a explicar. Y luego tenemos síndrome orgánico, el estado de ánimo, ¿no? Ya cuando hay algún tipo de organicidad, en las deficiencias sensoriales, ¿no? Los sordomudos también pueden presentar experiencias alucinatorias, en las variaciones fisiológicas con la temperatura, o ya sea en hipertermia, hipotermia, desnutrición, deshidratación, enfermedades del sistema nervioso. Son en todos los lugares que podemos presentar o podemos encontrar experiencias alucinatorias, ¿no? Y aquí hay que descartar las organicidades. Bueno, muy bien. Entonces, esto es todo cuanto corresponde a las alteraciones de la sensopercepción. Ok, ya hemos terminado. Gracias.